Buenas noches, queridos participantes. Sean ustedes bienvenidos al Laxo Académico 2024-2. En estos momentos vamos a iniciar la primera clase de este corte número 1, que trata acerca de la unidad 1 titulada Introducción a la teoría general de los sistemas. Vamos a tomar nuestro habitual, como siempre se hace en las clases, compartir pantalla para poder observar el material que se trabajará el día de hoy. Compartamos pantalla entonces. Vamos entonces a tomar nuestro captura de pantalla. Vamos a proceder a ello y darle su nombre correspondiente. Ya lo tenemos por acá. Vamos a darle un nombre. Un momento, esto tarda poco tiempo. Un segundo. Ya estamos verificando acá. Voy a verificar. Eh, muy bien. Vamos a salir de esta herramienta y bueno, vamos a continuar acá con la presentación, que es la que nos va a servir de apoyo y de aporte para poder dar el día de hoy esta clase. Para trabajar con ustedes, diseñé esta minuta, la cual consta de una pequeña introducción, posteriormente hablar acerca de las teorías general de los sistemas, cuyas abreviaturas son TGS, T de teoría, G de general y S de sistemas. Hablaremos un poquito acerca de su origen, los precursores, en qué consiste el pensamiento sistémico, cuál es su concepto, las leyes del pensamiento sistémico, también los objetivos de la teoría general de sistemas, así como los enfoques. Y por último, culminaremos hablando del ordenamiento jerárquico dado por Boulding, así como las disciplinas que aplican estas teorías. Por último, pues nos despediremos. Muy bien. En la introducción escogí hablarles un poco acerca de nuestra vida cotidiana. A diario, eh, podemos observar que nos desplazamos en diferentes ambientes y estos ambientes constituyen como tal un sistema. ¿Por qué constituyen un sistema? Porque están conformados por un conjunto de elementos que interrelacionan entre sí para el logro de un objetivo. Entonces veamos qué es lo que quiero decir y luego este concepto lo retomaremos más adelante.
Vamos a una panadería, en esa panadería hay un grupo de personas que elabora, cada una de ellas tiene una actividad específica. El objetivo nuestro es comprar pan. En el caso nuestro, cuando vamos a comprar pan es para consumo diario. Bien, si hablamos de nuestra labor, en el caso mío como docente, en el de ustedes como estudiantes, pertenecemos al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, el cual está posee diferentes extensiones o ampliaciones en las diferentes localidades de todo el territorio venezolano. Y su objetivo, su finalidad es prestar una formación con excelencia, de la cual ustedes gozan hoy en día como santiaguistas que son pertenecientes a este grupo, a este grupo que está reconocido a nivel nacional e internacional. Y su fin es prestar un servicio educativo privado. Muy bien. También nos desarrollamos en otros ambientes, en nuestro, digamos, cotidiano vivir, vamos o pertenecemos a una urbanización a una comunidad, estamos en una casa, en un apartamento, tenemos vecinos, hay una convivencia y podríamos decir que somos sistemas porque hablamos de allí de un sistema social porque somos individuos que formamos parte de un algo. Ejemplo, las personas que trabajan en una empresa. Y así sucesivamente, muy a diario, tenemos este tema a la voz del día de todo lo que tiene que ver con los sistemas. Pero ¿por qué empezó todo acerca de la teoría general de los sistemas? Pues simplemente surgió con la intención de abordar los problemas o la problemática desde otros ámbitos, usando otras herramientas. Entonces, allí en ese punto vamos a hablar de esas teorías generales de sistemas y cómo se fueron originando. Pasamos pues a la segunda diapositiva. Entonces, aquí podemos observar que el origen de las teorías generales de sistemas va surgiendo por aquella necesidad de ensayar con otras herramientas, con otros conceptos y otras teorías que permitieran cambiar los comportamientos de los fenómenos naturales vistos desde una forma estructural, generar eventos y resultados que pudieran ser predecibles, acordes al ambiente integrado de manera holística y sistémica. Sistémica porque hay una estructura, hay una jerarquía. Y porque forma parte o contiene elementos que lo conforman. ¿Qué vemos entonces acá? Que el principal, que dentro de estas teorías generales de sistemas, la persona o el precursor número uno, y digamos lo que es considerado el padre de estas teorías, fue el biólogo austriaco Bertalanffy. El señor Bertalanffy, entre los años 1950 y 1968, él desarrolló, ¿verdad? Vamos a colocar un poquito más grande para que puedan leer, ¿sí? El que hizo, él desarrolló estas teorías y las mismas surgieron justo en el siglo XX. ¿Qué significa siglo XX? Como sabemos muy bien, son los años 1900. Acá se aclara que es entre los años 1950, a partir de la década del 50 al 68. Y como tal, ese surgimiento ocurre sobre la base de dar vida a un nuevo enfoque en el estudio de los sistemas. Aquí podemos ver ciertas ramificaciones que me indican que el ser humano, ¿verdad?
tiene diferentes, participa en diferentes sistemas. Y por acá vemos cómo se representa el mundo, ¿verdad? Al mundo y sus diferentes componentes. Entonces acá podemos ver desde animales, plantas, ¿verdad? Hasta el mismo hombre. Y por aquí, pues sencillamente nos hablan de que la teoría general de sistemas nació en el campo de la biología. Es decir, que la ciencia impulsora fue la biología. ¿Por qué? Porque justamente el señor Bertalife era biólogo. Y esta disciplina es como su madre, y al igual que Bertalife, y es como está fundamentada toda la teoría en la ciencia de la biología. No solamente es la única ciencia que a la larga la apoya, sino que posterior vamos a ver al final de todo esto que existen múltiples ciencias, disciplinas que apoyan o que utilizan esta teoría general, ya que si se ve desde un punto de vista holístico e integrado es porque hay diferentes ramas del saber que conllevan a ver todo desde una misma óptica. En cuanto a los precursores, además de Bertalife, que fue el biólogo y austriaco que impulsó esta teoría entre los años 50 y 68, también se encuentran Beer, Ascough, Forster, Checkland y entre algunos otros. Ya vistos los precursores y hablado un poquito de por qué fue que surgió, es decir, el motivo por el cual las teorías generales de los sistemas surgieron, pasemos a otro concepto y es hablar acerca de qué tipo de pensamiento tuvo Bertalife en ese tiempo. No fue más que el pensamiento sistémico. Ese pensamiento sistémico es como una especie de manera de analizar eh, todas las partes que se interrelacionan dentro de los sistemas y que a su vez conforman una situación hasta lograr una mayor conciencia de los sucesos y del por qué. Eso constituye el pensamiento sistémico. Así que eso implica que se estudian todas las partes del todo, pero como algo integrado. Y se aplica en estudios científicos de ingeniería, administración de empresas, entre otras ramas del saber, como un método por el cual se puede dar solución a un problema o a una situación. En este caso, sus características fundamentales, porque existen muchísimas características, saqué estas, tomé en consideración estas 5 características, se encuentran algunas de ellas. Me gustaría preguntarles si ustedes en algún momento han tenido información acerca de las teorías generales de sistemas. ¿Lo han tenido? ¿Han tenido a mano información sobre esta temática? ¿No? No, aún no han explorado este campo. Bueno, entonces, maravilloso porque así podemos continuar con ánimo la clase y bueno, caracterizar a este pensamiento sistémico y a todas las teorías generales de sistemas. Entonces, dentro de las características, se dice que me permiten tener una visión muy amplia acerca de la problemática que se está deseando solventar. ¿Por qué motivo? Porque se parte de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir eso? Se parte de o se centra uno en el agregado básico de cada elemento sin dejar de relacionar, de que se pierda de aislarlo, no de aislarlo, sino se toman en cuenta todas las partes o todos los todas la situación se ve como un conjunto de elementos unidos todos e interrelacionados y se empieza a ver cada uno de los elementos que están allí.
Vamos a ponerles un ejemplo. Supongamos que yo estuviera hablando de un cuento. Entonces, el cuento tiene tres partes fundamentales. Tiene una introducción, tiene una temática o digamos el contenido, el conflicto que se está creando y al final tiene el desenlace. Eso es como para que me entiendan acerca de cómo hago yo para observar, en el caso de lo que les estoy diciendo, si es una historia, si es un cuento. Esto sirve mucho para la parte de psicología, porque el psicólogo básicamente trata a su paciente sobre la base de la conversación. Entonces, según sea la manera como bueno, hay muchísimas técnicas, pero fundamental, el psicólogo tiene que estudiar a su paciente para poder realizar un diagnóstico sobre la base de algunas preguntas que realiza en torno a la problemática que está presentando el paciente. Entonces, ya vistos estos ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Supongamos que estuviéramos hablando del estudio del sistema ventilador. Yo deseo ver cómo está funcionando el sistema ventilador o conocerlo antes de pasar a la segunda característica. Bueno, ese sistema ventilador está conformado por diferentes partes: motor, aspa, está el cableado, está la batería, ¿verdad? Está la estructura, el soporte, que es el que, en el cual está incluido el ventilador y sobre la base de que conecta cada uno de sus elementos. Entonces, cada uno de ellos realiza una función específica. Bien, el motor pues sencillamente impulsa el movimiento de las hélices y digamos, el cable es aquel que me permite que haya el suministro de corriente eléctrica para que este ventilador, que en este caso es eléctrico, pueda funcionar. Bueno, vistos estos tres ejemplos, continuamos con las características. Caracterizamos al pensamiento sistémico como de tipo analítico bastante complejo. Sí, lógicamente, ¿por qué? Porque me involucra que tiene que tener una profundidad al hacer el estudio de un sistema desde diferentes ópticas, tomando en consideración los elementos que lo conforman. También permite identificar patrones, estrategias para prevenir o enfrentar situaciones futuras. Veamos un ejemplo. Pudiéramos hablar del comportamiento del dólar en Venezuela. Tenemos un dólar que es el dólar al Banco Central de Venezuela o BCB y el dólar paralelo. Algunos estudiosos de esta ciencia pudieran, de las ciencias administrativas y económicas, ciencias económicas, pudieran formar un modelo sobre la base de ciertos datos. Sería unas fuentes que, digamos, serían primarias, pero sería como un estudio retrospectivo, ya que se toma en consideración lo que anteriormente ha pasado y se trata de hacer una proyección, ejemplos sobre la base de en cuánto estará el dólar aproximadamente o sobre cuánto fluctuará tanto el BCB como el paralelo para el año 2025. Sin embargo, recuerden que allí hay múltiples factores que tomar en consideración, que el economista tiene que tomar múltiples factores para poder hacer sus proyecciones. Pero esos, digamos, datos que se tienen de los diferentes meses o días en el año, les sirven para poder hacer ese pronóstico. Y muchas veces esto también se da en otras ciencias, supongamos en la astrología o hoy que lo estamos viendo a diario aquí, hoy en día, y no lo vivimos, gracias a Dios nosotros, pero otras personas sí lo han vivido, que tiene, que tiene que ver con los movimientos de huracanes, ¿verdad? Perdón, un momento que se me regó algo aquí, de huracanes, movimientos de huracanes en toda la parte de, que es la parte que compete a Florida. Hemos visto cómo esos huracanes han pasado de grado 3 a grado 5, en el cual pues sencillamente los vientos son torrenciales y pueden arrasar con muchísimas
no solo personas, viviendas, estructuras. Y se ha tenido que hacer una alerta en este país a nivel nacional y muy específicamente en estas zonas para poder evacuar a las personas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que los estudios meteorológicos sobre la base de otros eventos, otros fenómenos naturales de este estilo, han permitido diagnosticar la fuerza o el embate o el grado de estos huracanes. Entonces, obviamente es algo de muchísima importancia para las comunidades porque eso permite hacer ese tipo de prevención que es lo que llaman evacuar. No sé si tienen algún comentario o desean que vaya más lento o está bien así como vamos. Está bien, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces, continuamos con la siguiente característica. El pensamiento sistémico es muy útil y fundamental si se aplica cuando se está liderando un equipo de trabajo o un proyecto en particular. ¿Ve? Es una herramienta vital, fundamental. Están hablándome de proyectos. Proyectos hay en las diferentes ciencias del saber y pudiera ser un proyecto a nivel educativo, pudiera ser un proyecto a nivel de salud, de salubridad, diferentes tipos de proyectos que van a poder o permitir encaminar el mismo. La última característica que tenemos es que el pensamiento sistémico proporciona métodos y estrategias de mayor eficacia para enfrentar las dificultades y entender el entorno que nos rodea. ¿Eso a qué se refiere? Resulta que si estamos haciendo el estudio de un sistema y vemos el sistema con, bueno, algunas partes de ellos, que más adelante lo veremos, tiene sus fronteras, tiene su parte interna que está ahí, de mis manos son las fronteras, entonces alrededor de él hay un entorno. Pongamos el ejemplo del instituto. El instituto forma parte de la sociedad. En el caso mío, voy a hablar acá del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Ampliación Mérida. Sin embargo, ustedes pueden transportarse a su extensión o ampliación y poder relacionar. ¿A quién pertenece el instituto? Al sistema educativo. ¿Qué tipo de sistema educativo? Ya sabemos que es privado. Sin embargo, se unen público y privado y los dos forman parte de el sistema educativo nacional, por ende y por tanto, de alguna u otra manera, dependen del Ministerio del Poder Popular de la Educación para la Educación Superior. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay o ocurre algún evento a nivel nacional, obviamente el ministerio es el que regula, el Ministerio del Poder Popular es aquel que regula toda la parte legal a través de decretos. Vamos a poner un ejemplo. Las vacaciones colectivas que tienen los trabajadores a fin de año. Quiere decir que esos años, perdón, que esos días, cuando viene diciembre, existen los días, la época decembrina y entonces tendremos vacaciones colectivas. Dentro de esas vacaciones colectivas, en el caso de nosotros los trabajadores, pues recibimos o devengamos un sueldo y allí se tiene que pagar dependiendo de cuánto el docente, cuántos años tiene de trabajo, así cuánto, como las horas que labora, recibirá una paga específica. Lo mismo ocurre en el sistema educativo a nivel público. Y entonces, ¿qué querrá decir esto? Que entonces se emite el comunicado o todos sabemos muy bien que no se elaborará en ese tiempo. Pero más allá del más acá, y voy a ir un poquitico más rápido, porque me he parado un poquito en esta diapositiva, pero con la intención de dar varios ejemplos. Vamos a ponerles el ejemplo de Mérida.
ocurrió en Mérida una tragedia bastante fuerte hace poco para una familia porque hubo un accidente automovilístico y allí perecieron varias personas. Entonces, en este caso, no fue el Ministerio de Educación, sino que eh, digamos que se instó a la comunidad a tener un duelo nacional, pero no solamente eso, sino que el gobernador del estado Mérida eh, formuló, se pronunció, digámoslo así, a través de un decreto en el cual había un duelo de 3 días por la pérdida y la muerte, la pérdida física humana de un conjunto de personas, de familias, de seres que fueron pues embestidos, atropellados por un transporte colectivo que se quedó sin frenos. Esos son ejemplos en los cuales podemos ver cómo el entorno, ¿verdad? El entorno afecta al sistema y a la vez el sistema afecta al entorno. En este caso que les estoy diciendo, hay el sistema familia, en el último caso que les hablé, el sistema familia se vio bastante afectado porque pereció una familia, madre, padre, hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa familia tiene familiares y entonces los familiares se vieron afectados a nivel emocional y también toda la comunidad emeritense. Toda la comunidad emeritense fue una pérdida irreparable y una tristeza muy grande. Entonces vemos cómo tanto a nivel de sistema, el entorno, en este caso el entorno era que era un medio de transporte, que también es otro sistema que pertenece al sistema de transporte, un vehículo que pertenece al sistema de transporte, embistió a estas personas. Entonces ahí hubo la colisión de dos sistemas y se generó un evento. Entonces el externo, depende con dónde lo vea yo. Si lo estoy viendo en el caso de la familia, el vehículo de transporte es un efecto del entorno que rodeaba a estas personas. No sé si hay alguna pregunta respecto a este ejemplo este último ejemplo que acabo de dar. Eso es para que tengan un poquito más claridad con respecto a estos conocimientos que están aquí plasmados en estas diapositivas. Y bueno, ya hablamos un poquitico del pensamiento sistémico, de qué era y tomamos en consideración algunas características. Ahora vamos a avanzar de qué manera o de qué forma. Continuando, porque la unidad 1 tiene que ver con los precursores y con los diferentes estudios que fomentaron el establecimiento de las teorías generales de sistemas. Entonces vamos a pasar a conversar acerca de quién fue el señor Peter Single y qué función desempeñó como tal él dentro de las teorías generales de sistemas. Este es un estudioso de la ciencia que en el caso de él es un científico, digámoslo, porque hace estudios a nivel práctico y a la vez tiene un posgrado y maestría y durante ese tiempo él estuvo vinculado a disciplinas que tenían que ver con la parte de economía. Entonces, se trató de enfocar el estudio de los sistemas, vistas las empresas como sistemas, acerca de cómo era el trabajo en equipo. Podemos comentarlo de esta manera, leyendo un poco lo que dice acá. Peter Single afirmó que las organizaciones son capaces de aprender y dependen de la interacción y el desarrollo de las personas que forman parte de la empresa. Claro, visto como la empresa como la unión o un compendio de personas, pero recuerden que esas personas realizan actividades específicas y muchas veces utilizan tecnología, es decir, diferentes equipos, aparatos o equipos que les permiten realizar de manera más óptima la función que están desempeñando. Entonces, el aprendizaje de cuando habla de que las organizaciones aprenden, él enfocó que este aprendizaje lo podía ver como la relación
de 5 disciplinas que pueden resumirse de esta manera: el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida y por último el aprendizaje en equipo. Si se dan cuenta, el primero, ¿sí? La primera disciplina que él enfocó fue el pensamiento sistémico. Y sobre la base de este pensamiento sistémico se crearon un conjunto de leyes. Solamente vamos a leer algunas de ellas, ¿sí? Aquí tenemos una en la cual se habla de que no hay culpa. Por acá tenemos otra que dice que se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. También me habla de que la causa y el efecto no están próximas en el tiempo y el espacio. Y me dice a su vez que lo más rápido pues es lo más lento, lo más rápido es lo más lento. Es decir, si ven ustedes, tienen conceptos contradictorios. Déjenme para que vean otro que tiene que ver con otro tipo de ley que me habla de que el camino fácil lleva al mismo lugar. Bueno, una vez hablado un poco de de estas 11 leyes, vamos a pasar pues a hablar un poquito acerca de los objetivos. Vamos a disminuir de los objetivos de como tal de las teorías generales de sistemas. Acá tenemos al señor Bertalife y por aquí tenemos el concepto como tal de la teoría general de sistemas. Me dice que permite pensar que la unificación de la ciencia puede alcanzarse por medio de la noción de isomorfismo entre los diferentes campos. Aclaremos un poco eso. ¿Eso qué quiere decir? Que las diferentes ciencias del saber van a tener como un lenguaje particular y único de tratar una problemática y por eso me hablan de isomorfismo, es decir, de la misma forma. Y se hace una unificación de criterios. Entonces, dentro de los objetivos, ¿verdad? Tenemos algunos objetivos, pero antes vamos a la parte de acá, la parte derecha, en donde podemos tener un poquito más claro el concepto de teoría general de sistemas. Y me dice que es el estudio de los sistemas en general desde una perspectiva interdisciplinaria. Perdón. Si me habla de perspectiva interdisciplinaria, ¿a qué se está refiriendo? Sencillamente a que hay diferentes disciplinas que pueden hacer el estudio como tal o visualizar a un sistema. Yo les voy a poner un ejemplo mucho más claro y es el cuerpo humano. El cuerpo humano está conformado por células, por tejidos, la unión de tejidos me da órganos, la unión de órganos me da sistemas y la unión de sistemas aparatos. Quiere decir que nosotros cuando nos vemos afectados en salud, supongamos, porque tenemos problemas con la orina, ¿a qué acudimos? Vamos a un urólogo o vamos a un nefrólogo, dependiendo de la característica o los síntomas que tengamos. Pero si nosotros presentamos problemas estomacales, vamos a ir a un gastroenterólogo o podemos ir, si tenemos problemas hormonales, a un endocrino. Pero entonces si son del corazón, vamos a un cardiólogo. Si se dan cuenta, entonces la medicina está subdividida en un montón de ramas que para el cuerpo humano, ¿verdad? Son de fundamental importancia, ya que tratan que la salud del individuo como tal sea perfecta y entonces se trata específicamente o se especializa el médico en el área que se desea. Y bueno, nuestro cuerpo o el cuerpo humano es un sistema, pero a la vez está conformado por subsistemas, el subsistema aparato digestivo, el subsistema sistema respiratorio, el subsistema sistema circulatorio y así sucesivamente. Ese es un ejemplo de cómo podemos enlazar esto que está aquí, esta teoría.
Pero vamos a ver también el concepto del amigo Bertalife. El señor Bertalife dice que la teoría general de sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, o sea, de los fenómenos naturales. Y al mismo tiempo, él considera que es una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias. Nuevamente, estamos hablando de diferentes ramas del saber o diferentes disciplinas. Veamos pues cuál es el objetivo general de la teoría general de los sistemas. El objetivo es producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan aplicarse en la realidad. Pero existen objetivos específicos que son los que están viendo ustedes acá. El primero me habla de impulsar el desarrollo de una terminología general, lo que yo les decía. Si todas las ciencias van a manejar los mismos términos. Esos términos van a permitir describir las características, funciones y comportamientos del sistema como tal. A su vez, el otro objetivo es desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. ¿Por qué? Porque se estudia un fenómeno natural sobre la base de cómo se comporta. Y por último, me habla de la promoción de una formalización matemática de estas leyes. Vamos a ver entonces, aparte ya de haber visto los objetivos tanto general como específicos, así como el concepto de teoría general de sistemas, vamos a ver un poquito más allá. Ya prontamente estaremos terminando la clase. Me habla de los enfoques, ¿sí? Entonces, me habla de que se observa el universo empírico y el primer enfoque es el enfoque empírico y el segundo enfoque es el enfoque jerárquico en el cual me habla de la complejidad de una organización, de los individuos básicos cuando estamos hablando, ejemplo, de una empresa. Y el empírico se refiere a cómo observamos los fenómenos naturales, cómo visualizamos la realidad que tenemos. Y se trata de construir un modelo que sea relevante para esos fenómenos específicos que estamos estudiando. En cuanto al otro enfoque, este enfoque permite ordenar los campos empíricos en una jerarquía de acuerdo con la complejidad de la organización y por ende y por tanto de los individuos que la conforman. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos una bicicleta, pero esa bicicleta tiene diferentes tipos de partes. Entonces, si nosotros unimos todas las partes, vamos a llegar a la bicicleta, que es un sistema y que su finalidad, ¿cuál es? Transportarnos, ir de un lugar a otro, a través del movimiento mecánico que realiza el individuo al mover sus pies, colocarlos sobre los pedales e ir moviéndose, ¿sí? Movimiento circular y eso va a generar que las ruedas vayan avanzando hacia adelante. Por acá podemos ver que nosotros tenemos lo que les decía, partes de un sistema. Aquí tenemos el sistema que está formado en azul, pero alrededor punteado está su frontera y también tenemos un entorno. Pero a su vez hay otro sistema mucho más grande que constituye el universo. Y esto me va a querer decir que hay diferentes jerarquías. Un sistema puede estar dentro de otro sistema y ese otro sistema dentro de uno mucho mayor. Ejemplo, nosotros pertenecemos a una comunidad específica porque vivimos en un sitio, pero esa comunidad forma parte de un municipio o una parroquia, a la vez esa parroquia de un municipio, ese municipio de un estado, ese estado de un país y el país forma parte de un continente. Nosotros pertenecemos o estamos en Venezuela y formamos parte del continente americano y estamos ubicados en toda la entrada de América del Sur, en la parte norte de América del Sur. Ese es un ejemplo para que lo puedan comprender. Y sobre la base de esta segundo enfoque, en donde me habla del orden de los campos empíricos, es decir, de cómo se observa la vida y cómo hay diferentes tipos de sistemas, vamos a tratar la jerarquía de Boulding. Boulding fue un científico que visualizó, digámoslo así,
el universo de esta manera y para ello estableció 9 niveles. Nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Podemos ir viendo que en la medida en que se va avanzando en el nivel es porque va aumentándose la complejidad. Él habló de estructuras estáticas y como ejemplo, ¿verdad? Eh, tenemos a la materia, digámoslo así. En el nivel 2 tenemos sistemas dinámicos simples. Eso implica que hay un movimiento y como ejemplo coloco el reloj. En el nivel 3 hablamos de sistemas cibernéticos o de control. Por allí tenemos un dibujito de un termómetro y pudiéramos hablar del cuerpo, que tenemos un termostato en nuestro cuerpo que nos permite regular la temperatura corporal. Por acá en el nivel 4 tenemos sistemas abiertos, que son aquellos que intercambian materia y energía con el entorno. Y podemos ver que las células de nuestro cuerpo, aquí se puede ver que este dibujo tiene que ver con las células, tienen partes que son el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática, y entonces allí esas células al intercambiar con las otras van a recibir, y son sistemas abiertos porque reciben materia y a la vez energía. ¿Eso es que tiene que ver? Estamos hablando de, bueno, eso se ve en biología cuando hablamos de los diferentes maneras de cómo ingresa alimento a la célula, ¿verdad? Y se habla de regiones hipotónicas, hipertónicas, eso depende de qué concentración haya en la célula como tal. ¿Por qué? Porque puede entrar agua o salir algún fluido, digámoslo así. No solamente de eso, sino también a nivel de temperatura. Por acá tenemos un nivel 5 que es el genético social, y en este pues tenemos a las plantas. Y más adelante tenemos al nivel 6 que está conformado por el reino animal para posteriormente pasar al nivel 7 que está constituido o representado por el hombre como tal. Pero cuando el hombre se une va a formar comunidades o estructuras sociales y aquí podemos perfectamente ubicar a las empresas, a las comunidades, a los diferentes entornos u organizaciones. Y por último tenemos los llamados sistemas trascendentes que se refieren a qué cosa. Pues bueno, venimos de pudiéramos hablar del universo y tenemos una fuerza que le podemos llamar, algunas personas le llaman Dios, divinidad, y se llaman trascendentes porque están todos nosotros, plantas, animales, el hombre, las células, el cuerpo humano, todos los sistemas anteriores formamos parte de él. Y como tal, allí se encuentra la esencia del ser humano, el final, lo absoluto, lo trascendente. Bueno, jóvenes, ya estamos por finalizar en nuestra exposición del día de hoy y vamos a la última parte que tiene que ver con eh, la, la dinámica, las disciplinas que aplican las teorías generales de sistemas. No solamente son estas que están aquí, sino que hay múltiples disciplinas que se apoyan en las teorías generales de sistemas para realizar sus diferentes estudios o abordar problemáticas específicas. Tenemos por aquí a la cibernética, la teoría de la información, la ingeniería de sistemas, la teoría de los juegos, la teoría de las decisiones. Bueno, mi sugerencia es que dentro del material que tenemos en la plataforma que compone la unidad 1, ahí habla un poquito más acerca de cómo las teorías de la información, de la ingeniería de sistemas o la teoría de los juegos, así como la teoría de la decisión, con los representantes específicos, utilizan la teoría general de los sistemas. No me queda más que darles las gracias por haber asistido a esta reunión y invitándoles para la próxima reunión que será el día domingo. A ustedes les corresponde a la 1:30 de la tarde.
Muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes una maravillosa y hermosa noche del día viernes 11 de octubre de 2024. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.